Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda. Nosotros les recordamos con nuestro equipo de grabación y también de producción. El nombre de ustedes Dios lo conoce y nosotros oramos por ustedes. Gracias por estar ahí siempre. Bienvenidos al programa de hoy. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y ustedes saben que a través de ese libro recibimos seguridad, esperanza, certeza. A pesar de las luchas, de los problemas que la iglesia enfrente, el Señor siempre estará dirigiendo la obra, atendiendo la misión y atendiendo a quienes cumplimos la misión. El tema de esta ocasión tiene que ver con las 7 iglesias. Ya hemos abordado el tema de la primera, la iglesia de Éfeso, y ahora queremos avanzar sobre las otras iglesias. Tenemos un invitado especial, es el pastor Magdiel Pinilla. Pastor, bienvenido. Pastor Ezequiel, muchas gracias. Siempre será un gusto poder compartir las Escrituras aquí con ustedes. Hablemos de la importancia del mensaje de las 7 iglesias para la iglesia de hoy. Bueno, yo lo miro de la siguiente manera. Yo he dicho que son 7 cartas de amor que Dios hace a su iglesia. Y es específico en ciertos periodos de tiempo, pero actualmente vigentes para hoy. Cada una de esas iglesias tiene una aplicación, así como la tuvo en el tiempo, en el periodo de la iglesia en el tiempo, también la tiene hoy en el periodo, en nuestro tiempo, para nuestra iglesia y para nuestra vida personal aún más. Sí, es interesante cómo Dios se dirige a la iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga, cómo Él hace la evaluación de lo que está ocurriendo, pero lo que más me llama la atención también es que ofrece esperanza y atiende las necesidades de la iglesia. ¿Qué mensaje para nosotros hoy? Nos muestra a una iglesia totalmente humana. Una iglesia que se equivoca, una iglesia que tiene errores, una iglesia que comete pecado, pero que así mismo Dios en su infinito amor, por medio de Jesucristo, nos recoge, nos corrige y nos da esa promesa de esperanza. Nos da esperanza. Es interesante saber también que las iglesias están en un momento muy crítico, ¿no? Hablamos de la iglesia de Esmirna en un centro de culto al emperador. Así es, se aborda Esmirna, en la lección lo tocamos el mismo día, Esmirna y Pérgamo, porque fueron dos ciudades que estuvieron muy atacadas en cuanto a la idolatría, y en especial la idolatría que se filtraba con la adoración al emperador. Era algo que era muy, muy sutil, porque no era ya como la idolatría del Antiguo Testamento, que era específicamente a un dios, Baal, a otros dioses, sino que en esta ocasión ya se combinaba la adoración a una persona con poder político, pero en este caso también religioso. Entonces ya le daban ese toque, ¿no? Qué mensaje tan interesante a una iglesia que está en esas circunstancias cuando Dios le dice: conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y las circunstancias en que vive. Eso transmite mucha seguridad. Eso hace ver de que Dios siempre está pendiente de su pueblo. No es un Dios lejano, ¿no? No es un Dios lejano, es un Dios que sufre con su pueblo, que sabe por lo que pasa a su pueblo y que entiende a su pueblo de primera mano. Viene el anuncio de los 10 días de persecución y entonces viene el versículo quizás más conocido del mensaje de esa iglesia: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hablemos de la importancia de la fidelidad y la seguridad que da aquel que se presenta como el que estuvo muerto pero vivió. La iglesia iba a vivir un tiempo difícil, por eso en ese momento iban a empezar una etapa de persecución. Como habíamos dicho al principio, la adoración al emperador generaba cierta obligación, y esa obligación iba a hacerse cumplir por medio de la fuerza, y al hacerse cumplir por medio de la fuerza iba a haber persecución para los cristianos fieles. Entonces ahí él mismo me gusta que la carta Jesús llama a su iglesia fiel, o sea, y le llama la atención porque se sostuvo su fe, pero al mismo tiempo también les dice, el sostener esa fe les va a hacer que sean martirizados, que sean perseguidos, y ahí les recuerda, porque muchos de ellos iban a ser muertos por la fe. Iban a perder su vida por seguir a Jesús, por permanecer firmes, fieles. Entonces Él les dice y les recuerda que Jesucristo vino y murió, pero también venció la muerte, y que ahora el que estuvo muerto ahora vive, y esa vida nos la transmite a nosotros. Entonces la esperanza es en que si así nosotros podamos ser maltratados y nuestra vida nos puedan quitar nuestra vida, en
en esta tierra, la salvación es algo que no nos podrán quitar. Y dos promesas lindas, ¿no? Te daré la corona de la vida y no sufrirás daño de la segunda muerte. Así es, porque en realidad, ¿cuál es el fin del cristiano? ¿Qué buscamos nosotros? La corona de la vida eterna. Eso es lo que nosotros buscamos. Y al hablar de la segunda muerte, o sea, podemos padecer la primera muerte, podemos sufrir la primera muerte, pero Cristo dice que lo importante es que la segunda, cuando Él venga y restablezca su reino, estaremos viviendo en gloria con Él para siempre, ¿no? Aparece Pérgamo y entonces el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y también reconoce Dios que está Pérgamo en una situación difícil porque es el centro de promoción del culto a la adoración al emperador. Hay algo muy lindo y es que Apocalipsis está lleno de símbolos. Y cuando habla de la espada es la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos nosotros combatir, Pastor Ezequiel, la apostasía? Si no es con la palabra, con un escrito está. Y ahí es donde dice, sé fiel, o sea, ¿sé fiel a qué? Ahí es donde podemos nosotros, en realidad cuando habla de fidelidad, Dios siempre en su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se ha referido a la fidelidad, a sostener y a guardar su palabra. Por eso cuando le dice a Josué, mira, esfuérzate y sé valiente, ¿y en qué? En guardar mi palabra, en no desviarte en mis mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahora entonces cuando habla de la iglesia de Pérgamo, le dice, viene con la espada de doble filo para poder defenderlos a ellos, y en ese momento estaban ellos abordando o combatiendo una falsa doctrina, que era la doctrina de Balaán. Y era la doctrina que donde se tenía que defender con la Biblia exactamente de que no podían ellos caer en ese error doctrinal. Entonces, ¿cómo podían defenderse ellos? Con la Biblia. ¿Cómo defendemos nosotros hoy en día como iglesia nuestras doctrinas? Con un escrito está, con la palabra de Dios. Y hay personas que piensan que la fidelidad depende del lugar, de las circunstancias, pero aquí está una iglesia en el lugar donde habita Satanás, donde está el trono. Oye, tremendo cómo usa esa figura, ¿no? El trono de Satanás está ahí mismo. Y en esa ciudad era donde ellos vivían, donde ellos tenían que ser fieles, ¿no? No era en cualquier otro lugar. Es fácil a veces nosotros como iglesia ser fieles, pastor, en el momento en que estamos tranquilos. Hay lugares donde nuestra iglesia goza de un prestigio bastante importante. Y es bastante querida tanto como por el gobierno como por la comunidad, y ahí es muy fácil ser adventista. Uno saca pecho y dice, sí, soy adventista, pero qué momento cuando nos toque vivir en un lugar donde nosotros podamos ser odiados por el resto de la gente por ser adventistas, ¿no? Y uno mira la historia, por ejemplo, de hombres como Moisés en Egipto, como José en Egipto, Jesús en Nazaret. No dependió del lugar, de la fortuna, de la fama, ni de las circunstancias. El fiel es probado en medio de las circunstancias adversas, ¿no? En cualquier momento puede ser fiel, sí, en todo momento. Pastor, aquí también se menciona que había algunos que retenían la doctrina de los nicolaitas, y entonces el Señor hace un llamado, arrepiéntete, pues si no voy a venir contra ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué podríamos nosotros decir ahí en el tema de que a veces retenemos algunas cosas y necesitamos arrepentirnos de ellas? Pastor, siempre la iglesia ha estado permeada por doctrinas, por vientos de doctrina de todo lado. Y usted sabe que a veces es muy fácil que se pegue lo malo. Entonces el Señor decía, arrepiéntete. O sea, si has caído, si has sido tentado, arrepiéntete. Y lo más importante, o sea, Él siempre vuelve y recalca la espada allí, la palabra de Dios. O sea, siempre coloca que una de las maneras para nosotros arrepentirnos es volver a la palabra de Dios. O sea, hacer las cosas como Dios las ha enseñado en su palabra. Y bueno, en esa relación de la palabra dice que la promesa es el maná escondido, ¿no? Así es. Al que venciere. Hablemos de la iglesia de Tiatira. Y esta iglesia también está ubicada en un lugar donde pues hay ciertas características, ¿no? Hablemos de esa iglesia, pastor. Bueno, hablemos un poquito de Tiatira. Aquí sí, en Tiatira empieza el Señor dice que yo conozco tus obras, tu perseverancia, que tus obras postreras son superiores a las primeras, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Allí era algo muy duro porque allí se encontraba ese templo de adoración
y donde se enseñaba y donde, digamos, la parte de los pecados sexuales eran bastante marcados. Entontonces, allí no había problema en que la fornicación no era pecado. O sea, para el pueblo en general la fornicación no era pecado y la tentación estaba en las calles. Entonces, situación que el mundo lleva hoy también, ¿no? Hoy en día también estamos tan abiertamente ya expuestos a eso. Entonces, yo digo que este mensaje también es importante para la iglesia hoy en día, porque se ha vendido una imagen igual a la que en ese momento Jezabel, ¿qué era lo que hacía Jezabel? ¿Cuál fue el engaño? Volvamos al tiempo atrás en el Antiguo Testamento, ¿cuál fue el engaño de Jezabel? Mezclar, digamos, y combinar al pueblo de Dios con las mujeres paganas. Y en este caso se le trae una aplicación espiritual y es el adulterio espiritual. O sea, allí el mezclar la verdad con la mentira. Y esa fue siempre la estrategia que se ha utilizado durante los tiempos, y es que la iglesia se mezcle. Ay, sí, esto lo dice la Biblia, pero podemos interpretarlo de esta manera. Entonces, se sabe que un 90% de verdad con que se le inyecte un 10 o un menos por ciento. Una verdad pizca parcial nomás, es una mentira total, ¿no? Es una mentira total. Entonces allí, en ese sentido, por eso se enfatiza mucho en esta parte, porque en ese momento se estaba perdiendo de vista eso en ese momento en Tiatira, ¿no? Y es el momento en que la tradición ocupa el lugar que debe tener la Biblia, ¿no? Así es, como lo hacían en el pasado, entonces así lo vamos a seguir haciendo. Sí. Entonces, importante que Jesús elogia lo que se interpreta como ese deseo de volver a la Biblia y a esa reforma que se presenta para esa época, ¿no? Cuando ustedes se hablan, mire, ahí se reemplazó la Biblia y se empezó a dar énfasis en la tradición. Y ese periodo de la iglesia representa en el momento en que la iglesia romana quita la Biblia de las manos del ser humano. Correcto. Le niega al pueblo la Biblia, ¿no? La Biblia se la niega, se la esconde y empieza a darle tradiciones. Empieza a darle tradiciones que empiezan a hacerse fuertes y empiezan a ocupar el espacio que en realidad debe tener la palabra de Dios. Entonces ahí es donde viene a mezclarse la verdad con la mentira, ¿no? Hay una frase que se nos invita a meditar o analizarla. Lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga. La importancia de perseverar, diríamos, ¿no? Sí, ahí está. Siempre, pastor, en el estudio de la Biblia hemos encontrado que en la historia ha habido un remanente, un pueblo que ha conservado la palabra de Dios. Como en el tiempo de Jezabel, 7,000 que no han doblado su rodilla y no se han vendido ante Jezabel. Entonces, así como el profeta pudo encontrar ese apoyo, pues, y hubo personas fieles, así mismo hoy en día el pueblo retiene. Entonces, mire, durante todo este tiempo que se menciona y que relaciona la Biblia en cuanto a la iglesia, porque dice que la iglesia de Tiatira representa el cristianismo del 538 al 1565. Correcto. En esa época en la que la Biblia fue reemplazada, y a pesar de eso conocemos la historia, pastor, de cómo los valdenses en las cuevas sostuvieron y todo esto, la palabra era transcrita, escrita a mano, se arriesgando compartían, su vida, arriesgando su propia vida, claro. La llevaban, la leían, la estudiaban en sus hogares. Siempre existió un remanente que conservó esas palabras, que conservó la palabra de Dios, que la hizo suya, y Dios los protegió y los guardó, ¿no? Vamos a ir ahora al mensaje de Jesús para la iglesia de Sardis. Ya dejamos el 1565 y nos extendemos hacia 1740. Vamos Pastor, ¿qué en el destacamos de esta iglesia y cuál era su condición? Bueno, ahí en Sardis la palabra de Dios dice que yo conozco tus obras, que tienes hombres que viven, dice, nombre de que vives y estás muerto. En ese sentido, aquí la parte de la vigilancia era importante, la menciona un poquito porque es que ahí es un periodo en que la iglesia empieza la reforma. Empieza la reforma, empieza la iglesia como a volver otra vez a los caminos, a organizar, digamos, otra vez las doctrinas, a recuperar la palabra de Dios. Pero llega un momento en que también la iglesia se siente muy confiada. Y mire cómo esta ciudad de Sardis, se dice que la ciudad se sentía segura porque su ciudad tenía unos muros muy seguros y estaba construida de una manera muy estratégica. Entonces, en el mensaje de Sardis vemos nosotros que el Señor llama a velar, porque a ser vigilantes, porque en ese momento había un espacio de confianza, y esa confianza que mata, porque cuando más estamos confiados es cuando puede venir el ataque del enemigo.
Entonces, no a ser confiados, porque la ciudad ellos se jactaban de que era muy segura, pero en cualquier momento podía venir el ataque, ¿no? Apliquemos lo que dice aquí el mensaje a la iglesia de hoy. Sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Será que nosotros también tenemos algunas cosas en que tenemos que estar vigilantes, que hay que retener, que hay que guardarlas? Claro que sí, pastor. La iglesia hoy en día tiene que tener un reavivamiento y una reforma de volver a recuperar lo que se está perdiendo. A veces en nuestras iglesias a veces estamos descuidando mucho el velar por la doctrina, por la santa doctrina, por la palabra de Dios, y ese celo debe regresar. El mismo Señor nos hace el llamado. O sea, es importante que nosotros recuperemos ese celo, y así como en el tiempo de la Reforma, ese tiempo de la Reforma se caracterizó porque se volvió a la palabra, se restauró la palabra, se tradujo la Biblia nuevamente a los idiomas donde el pueblo la podía leer, y eso fue importante. Entonces, hoy es el mismo llamado que podemos hacer nosotros a la iglesia. Hoy en día tenemos que nuestras iglesias regresen a la predicación bíblica, a poder tomar la palabra, y un escrito está, y que nuestros púlpitos sean exhortados por medio de la palabra, ¿no? Importante las lecciones que vamos extrayendo de estas 7 iglesias. Hablemos ahora del mensaje para la iglesia de Filadelfia, la del amor fraternal. Qué lindo nombre. Así es, la ciudad estaba ubicada en un camino comercial imperial y servía de entrada, a todo un camino, pues todo el que tenía que hacer comercio en esa época pasaba por allí. Y en este caso habla, o se refiere también, usted sabe, a la iglesia que se preparó para la puerta de 1844, cuando se abre ese camino hacia la gracia del juicio investigador y todo. Entonces allí se empieza a preparar la iglesia para esto. Empieza a haber un reavivamiento para este momento. Empieza a ver la esperanza de la segunda venida de Cristo. Un reavivamiento que se sintió en Europa, en América, en todos los lados, donde las personas ya sentían que las señales de la venida de Cristo se estaban cumpliendo. Y al estarse cumpliendo las señales de la venida de Cristo, pues se tenían que preparar para ese pronto e inminente regreso. Pastor, y es importante el espíritu de ese reavivamiento, ¿no? Porque la gente creyó que Jesús venía en 1844, se prepararon, lo dejaron todo, y la predicación fue poderosa. Así es, hubo poder en ese momento. Por todos los lugares se proclamó el mensaje. A propósito, pastor, la segunda venida fue su nota tónica, lo que los animó. ¿Qué significa para nosotros la esperanza de la pronta venida, y cuánta seguridad nos da la promesa de que Jesús tomará y terminará la obra que ha comenzado en nosotros? Es algo maravilloso saber de que lo que nos motiva a nosotros como iglesia es eso, su segunda venida. Porque sabemos de que este mundo, viendo las noticias, pastor, uno hoy en día, cada día que... Da poco tiempo, ¿no? Que escucha o ve en los noticieros, se da cuenta que la decadencia de este mundo no tiene futuro. Las mismas personas del mundo dicen, esto no va para ningún lado. O sea, el mundo está cada día hundiéndose más y más en el pecado, la maldad, los índices de violencia crecen, la corrupción. Entonces, hay un momento en que nosotros, la única esperanza es saber de que Cristo vendrá por nosotros y restaurará su reino. Entonces, esto es lo que mueve a la iglesia hoy en día. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día. Porque esperamos ese advenimiento, pastor. Amén. Porque esa es nuestra esperanza. Amén. Bueno, y llegamos a la iglesia que tiene que ver con nuestra época, la iglesia de la Odisea. Hablemos un poquito de la ciudad. ¿Qué clase de ciudad era donde estaban esos creyentes? Oye, esa era una ciudad, se decía que era una ciudad rica y próspera, pastor. Lo tenía todo. Lo tenía todo. O sea, es que mire, ahí esa ciudad podríamos hablar que el clima, la economía, todo lo manejaban. Los bancos estaban llenos de oro, había abundancia de comida, el suministro del agua también, tenían un suculento acueducto que suplía todas sus necesidades, un manantial propio. O sea, era una ciudad que aparentemente no le faltaba nada. Aparentemente, ¿no? Sí. Y eso los llevó a la autosuficiencia. Así Ahora es. miremos la parte espiritual. El Señor le habla a esa iglesia y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. ¿Por qué esa condición, ni frío ni caliente,
Bueno, ahí se refiere un poquito a esa condición y lo hace con una figura porque se dice que el acueducto que suplía el agua de esa ciudad era un acueducto que venía de unos manantiales termales. Y por lo tanto el agua que llegaba hasta la ciudad por los canales donde llegaba, ya llegaba tibia. Y yo creo que a cualquiera, pastor, si usted se toma un vaso de agua tibia, su reacción, ¿cuál va a ser? Claro. O sea, uno prefiere tomarlo al clima, o sea, fresquito o fría, pero, o caliente de pronto con algo, pero tibia da una sensación. Entonces él hace el llamado, digamos, a ellos, a la Odisea que conocía esa situación del agua, y le dice, bueno, o eres frío o eres caliente. Aquí hay una connotación y es que solamente hay dos grupos. Eso es lo que tenemos que entender como iglesia, o estamos fríos o estamos calientes, porque el estar tibios obviamente va a tirar al lado de que no estamos en nada tampoco. Y la situación de autosuficiencia en la ciudad había impregnado también a los cristianos, ¿no? Así Te es. dices que eres rico, que no tienes necesidad de nada, y el Señor les habla muy fuerte. Y yo creo que eso es uno de los puntos que la iglesia hoy en día tiene que superar. A veces nos creemos que nosotros tenemos la verdad y la tenemos, pero eso a veces nos hace generar autosuficiencia y decir somos más, estamos listos, o sea, tenemos lo que necesitamos. Entonces, eso es importante como iglesia que nosotros entendamos. Así como la Odisea fue llamada la atención por Cristo en ese momento, nosotros no tenemos nada. Podemos tener casas, posesiones, la iglesia puede estar en un momento cómodo. A veces el estar en nuestros templos, ya hay templos tan cómodos, uno mira que hay templos donde sus salones de los niños están dotados, aire acondicionado en su iglesia, todo está cómodo. No, aquí estamos felices, o sea, y nos sentimos cómodos, estamos bien, pero en realidad el llamado es a que esa confianza no la tengamos, porque el mismo Señor le dice, tú piensas ser rico, pero en realidad eres pobre, desventurado, ciego. O sea, la condición del ser humano no es la que se piensa. Y allí es importante porque, por ejemplo, en ese sentido, no solamente era rica la ciudad, sino también, pastor, allí se fabricaban los mejores ungüentos para los ojos, para salud, por la parte de salud. Y mire el consejo que el Señor le da, ¿no? Y qué interesante es que el Señor ofrece la solución, ¿no? El oro, ofrece las vestiduras, la fe, la justicia de Cristo, el Espíritu Santo. Pero cerremos en estos últimos segundos con la invitación. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Así Hermosa figura. Así es. No importa la condición del ser humano, el Señor siempre nos está llamando y nos dice, conozco tu condición, conozco cómo estás. Nosotros podemos engañar al pastor, podemos engañar a nuestros hermanos de la iglesia, pero nunca podremos engañar a Dios. Dios sabe cuál es nuestra condición. Y Él siempre nos dice, no importa cómo estés, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y escucha, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sin duda mucho más para compartir, pero el tiempo ha avanzado. Ahí queda la invitación del Señor para abrir el corazón. Gracias, Pastor Matiel. Señor le bendiga. Con gusto, Pastor Ezequiel. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.